Muy bien, estimadas y estimados estudiantes de este curso de histoembriología, como se les prometí, vamos a dar inicio a esta grabación de la primera parte de embriología general. Es un tema bastante complejo, en donde antes de comenzar a hablar o mencionarles cómo se dan los procesos de formación de un embrión y las llamadas hojas embrionarias, debemos conversar primero acerca de cómo se originan y cuáles son sus precursores, que en este caso los mencionaremos como las gónadas o los órganos sexuales, órganos del aparato reproductor, tanto masculinos como femeninos, y sus respectivos gametos. Entonces, en esta primera parte comenzaremos a hablar de específicamente las gónadas femeninas y sus gametos, a fin de poder abarcar luego en una segunda parte o segundo video el aparato reproductor masculino en líneas generales y luego pasar al proceso de embriología general. Como mencionamos en la clase, los seres vivos siempre tienen mecanismos de supervivencia y adaptación, y uno de ellos es la reproducción, la cual permite la supervivencia de la especie y transmisión de caracteres y elementos necesarios para su supervivencia como especie animal, independientemente de cuál estemos hablando. Eso le permitió a muchas especies en el pasado mantenerse vivas, mantenerse activas y, por supuesto, vivir en este planeta durante mucho tiempo hasta que sufrieron sus respectivas extinciones. En el caso del aparato reproductor de la hembra, que es una de las contribuyentes para la formación de los nuevos seres vivos, tenemos en líneas generales sus componentes como órganos principales, los ovarios, seguidos de los oviductos, cuernos uterinos y útero, con su porción final el cérvix o cuello uterino, la vagina, vestíbulo vaginal y la vulva, representando esta última los genitales externos. Como elementos anexos nos encontramos con las glándulas mamarias y las glándulas vestibulares. En este tema abarcaremos sobre los componentes histológicos en línea general del sistema reproductor de la hembra y hablaremos brevemente de una de las glándulas anexas, como lo son las glándulas mamarias. En sus lecciones de anatomía van a poder entender con detalle la localización y, por supuesto, la distribución dentro de la cavidad pélvica de estos órganos y estructuras del aparato reproductor, debido a que desde el punto de vista práctico en grandes especies se realizan palpaciones para identificar la actividad ovárica, también cuando se tienen que realizar procesos prácticos como la inseminación y también cuando se tiene que realizar toma de muestras en pequeñas especies o grandes especies si lo amerita. A nivel vaginal, muestras de tipo citológicas con el propósito de evaluar el estadio en que se encuentre la hembra, si está apta para la reproducción o se encuentra en otra fase o si está presentando algún proceso patológico. El sistema reproductor de la hembra tiene tanto funciones endocrinas como funciones reproductoras. Y en el ámbito endocrino, en el caso de los ovarios muy específicamente, ocurre la secreción de hormonas importantes como los estrógenos y la progesterona, que son necesarias para la madurez, expulsión y por supuesto la organización de todo el aparato reproductor a medida de que se expulsa un ovocito, que es el gameto o unidad genética importantísima para la combinación genética con gametos masculinos y así la formación de un nuevo ser vivo. Desde el punto de vista reproductor, también las funciones del sistema reproductor de la hembra están relacionadas con el ciclo estral y preparación de todos los órganos y estructuras para una posible fecundación. Seguidamente también, en el caso de que ocurra este último fenómeno, pues también se mantienen los órganos y estructuras preparados y manteniendo una preñez para luego dar paso al parto y el proceso de amamantamiento.
que es necesario para las crías en sus primeras etapas de vida. Existen numerosas diferencias anatómicas, estas por supuesto como les mencioné en clase, ustedes las verán con más detalle en sus lecciones de anatomía, pero sí debemos recordar que existen esas grandes variaciones que permiten a cada especie animal tener un número particular de crías que le permitan la supervivencia de especie. Desde el punto de vista embrionario, el sistema reproductor de la hembra tiene origen a nivel endodérmico, la hoja interna o más profunda de las tres hojas embrionarias, y también el estroma ovárico, que es un componente que veremos más adelante, tiene un origen a nivel del mesodermo intermedio. Cuando se está formando el individuo y está en etapa de división celular y formación de los primeros esbozos, embrionarios, se forma un órgano conocido como el saco vitelino. Y a partir de este se forman, en el caso de la futura hembra, los gametos conocidos como ovocitos. Y estos vienen con un número y características particulares según el aporte genético del padre y la madre. Empezaremos con la descripción histológica breve de los ovarios como órganos parenquimatosos. Para poder comprender o recordar también qué es un órgano parenquimatoso, debemos primero hacer un breve desglose de esos componentes. Todo órgano parenquimatoso es lo que se conoce también macroscópicamente como un órgano macizo. Por lo tanto, este tipo de órganos tienen dos componentes principales, un estroma o unidad de soporte y sostén y un parénquima o unidad funcional. Desde el punto de vista microscópico, todo órgano parenquimatoso tiene dentro del estroma tejidos o células que contribuyen a dar forma y soporte al órgano. Como les dije en la clase, cuando nos referimos a dar forma y soporte es porque el tejido básico o los tejidos involucrados delimitan y por eso dan la forma y también, como elemento importante, permiten la entrada y salida de vasos sanguíneos y otras estructuras importantes a dicho órgano. Eso le permite el mantenimiento vital de las células que se encuentran allí formando el parénquima. El estroma a su vez se divide desde el punto de vista microscópico en un estroma grueso y un estroma fino. En esta representación de un órgano parenquimatoso cualquiera, podemos observar señalados con el número 1 las flechas de estroma grueso. ¿Qué componen específicamente el estroma grueso? Una cápsula que se encuentra siempre en la superficie de los órganos. Y esa cápsula generalmente está compuesta por tejido conectivo general, denso. Puede estar asociado a otro tejido básico como por ejemplo tejido muscular en algunas especies y de algunos órganos, u otras células o tejidos también involucrados. Y a través de este también se forman y se proyectan trabéculas, que son pequeños tabiques de tejido conectivo general que pasan al interior del órgano. Pueden o no dividir al órgano también en segmentos, unidades con formas piramidales o con pequeños elementos distributivos. Todo depende también de la estructura y comprensión funcional del órgano. Pero para su comprensión general, deben saber que dentro del estroma grueso se encuentra la cápsula y trabéculas de tejido conectivo general. En un punto determinado o en un polo o región anatómica específica, esa cápsula se engrosa para permitir la conexión con vasos sanguíneos y estructuras nerviosas que entran y salen del órgano. Ese segmento en donde se encuentran arterias, venas e incluso nervios se le conoce como ilio. Y eso le permite nutrir tanto a los elementos del estroma como del parénquima. Y ya que mencionamos tanto lo que es el parénquima, es señalado con el número 3, no es más que la unidad funcional que se encuentra dentro de este órgano macizo y la caracteriza de por sí, puesto que las células o tejidos que le componen van a realizar una o varias funciones de manera muy particular. Generalmente las células se comunican entre sí para cumplir una función o
Muchas veces unas hacen comunicaciones paracrinas con otras que ejecutan la función como tal. Por ejemplo, si mencionáramos a riñón, en el caso del riñón, el parénquima lo componen numerosas células que se van a encargar de formar la orina a partir de la sangre. Y si mencionáramos otro órgano macizo o parenquimatoso de este tipo, pudiéramos traer como ejemplo a un nódulo linfoide, que está relacionado con el sistema inmune y también con el sistema linfático, donde el parénquima lo componen células del sistema inmunitario, que específicamente son los linfocitos, y estos pueden estar en forma de latencia o en forma activada. Entonces hay mucha diversidad de células y elementos que van a componer el parénquima de acuerdo al tipo de órgano que estemos describiendo. Esta descripción estructural se hace mención acá para que podamos comprender entonces la estructura de un órgano parenquimatoso cualquiera y volviendo a este caso a los ovarios. Desde el punto de vista microscópico, el estroma grueso está compuesto por una cápsula que esta a su vez contiene un epitelio germinativo, que no es más que un conjunto de células que se encuentran dispuestas en la superficie, y estas células se adosan a esa misma cápsula de tejido conectivo, también conocida como la túnica albuginia. Y por supuesto, en un punto específico de los ovarios se encuentra el hilio. El estroma fino está conformado por tejido conectivo intersticial y fibras reticulares. Cuando mencionamos estroma fino, nos referimos a aquellos elementos que generalmente son fibras reticulares que ayudan a sostener las células del parénquima o a los elementos que también posea el parénquima. Desde el punto de vista funcional, el parénquima se puede organizar formando de manera muy distinguible una corteza y médula. Y en el caso específico del ovario, sí se puede distinguir muy bien cómo las células se agrupan en un extremo para formar la corteza y existen otros elementos celulares para formar la médula del ovario. Aquí tenemos en cortes histológicos lo que estábamos mencionando y en esta imagen a mayor aumento podemos observar muy bien cómo el estroma grueso compuesto por la cápsula y el epitelio germinativo, o también epitelio superficial, lo llaman algunos autores, se encuentra rodeando y dándole forma a este órgano, importante para el aparato reproductor de la hembra. Y por debajo de este se proyectan trabéculas finas, muy delgadas de tejido conectivo, que ayudan a dar soporte a las demás células y elementos presentes. A nivel parenquimatoso, vamos a comenzar describiendo la médula ovárica y luego volvemos a la corteza ovárica. La médula ovárica se encuentra muy en el interior de este órgano y es rico en vasos sanguíneos, también contiene nervios y vasos linfáticos, los cuales entran y salen desde una zona muy específica o un polo específico del ovario y esa zona se le denomina hilio. La médula ovárica se caracteriza por poseer también elementos de tejido conectivo general laxo, como fibroblastos, fibrocitos, que son elementos de sostén y que ayudan al aporte vascular. Y muy importante, en la médula ovárica no hay folículos ováricos, y es un punto a acotación para poder reconocer y distinguir la médula ovárica de la corteza ovárica. En la corteza del ovario nos vamos a encontrar con los ovocitos, que son los gametos femeninos, que van a estar asociados a otras células y esas en conjunto se les conocen como folículos ováricos, es decir, la asociación del ovocito en su estadio, ya sea maduro o inmaduro, con otras células que le rodean y le acompañan. Todo eso lo conocemos como folículo ovárico. Y esos folículos ováricos no se encuentran siempre en una misma disposición o con un mismo nivel de desarrollo. Por ello, se ha descrito y vamos a mencionar brevemente
¿Cuáles son esos estadios de desarrollo de los folículos ováricos? En un mismo ovario pueden existir todos estos elementos: el folículo primordial, folículo primario, secundario y terciario. No van a estar todos organizados de la misma manera, sino que puede existir un folículo terciario, por ejemplo, en forma predominante, y pueden existir otros elementos también foliculares, ya sea primordial, primario, etc. Dentro de la corteza ovárica, ese desarrollo folicular, es decir, de el ovocito con sus células foliculares asociadas, se da en primer lugar a nivel de la vida fetal, como les mencioné en clase, ya que los ovocitos se originan y luego existe un número determinado con el que va a contar la hembra por el resto de su vida. Este proceso es automático, independiente de las hormonas. ¿De qué van a depender ellas? A nivel hormonal es cuando van a ser seleccionadas y una o, dependiendo, dos máximo, pueden ser expulsadas. Es decir, un folículo ovárico maduro que pueda expulsar al ovocito para el proceso de fecundación. Entonces vamos a hablar específicamente de cómo podemos caracterizar microscópicamente a los folículos ováricos de acuerdo al desarrollo en que se encuentren o a la etapa. Entonces, en primer lugar, la etapa más primitiva o inmadura de los folículos ováricos se le conocen como folículo primordial. Los folículos primordiales consisten no más que en un ovocito. Este específicamente es un ovocito primario y que está rodeado por una sola capa de células planas, y estas son células foliculares. Estas se encuentran inmediatamente rodeando al ovocito, como lo podemos ver en esta imagen. Por supuesto, esas células de morfología plana poseen una lámina basal que les permite separar con mucha más definición al ovocito del estromo ovárico que les rodea. Y de esa manera se mantiene preservado el ovocito para un posible desarrollo evolutivo y supervivencia. Este ovocito primario puede medir 20 a 25 micrómetros de diámetro y muchas veces exhiben nucleolo. En estos casos, allí el folículo puede estar inactivo esperando ser eh, influenciado por otros elementos moleculares y mecanismos que le permitan el desarrollo, hasta incluso los mecanismos hormonales en la etapa ya de la madurez de la hembra. Los folículos ováricos primarios son la siguiente etapa del desarrollo del ovocito, y en esta vamos a encontrar a un ovocito primario de mayor tamaño, superior al que hemos mencionado, y en este caso no va a estar rodeado por una capa de células foliculares planas, sino células foliculares cúbicas. Estas han cambiado su morfología con el propósito de que éstas vayan también iniciando un crecimiento progresivo y síntesis de otras moléculas que va a necesitar el ovocito primario para luego pasar a ser ovocito secundario, y también, por supuesto, para otros elementos que vamos a ver que van a constituir a las siguientes etapas de folículos ováricos. ¿Por qué sucede este cambio de morfología celular? Ya que aquí ocurre un incremento en la expresión de organelas, como por ejemplo desarrollo mayor de retículo endoplasmático, complejo de Golgi, que eso permite también la división de estas células foliculares para dar paso a otras. El folículo secundario o folículo ovárico secundario es la siguiente etapa del desarrollo folicular, y en este el ovocito ya se encuentra en un mayor tamaño. Cuando hablamos de mayor tamaño, entonces nos estamos refiriendo a unas 40 hasta 50 micras de diámetro, en donde ya no hay una sola capa de células foliculares que le van a estar rodeando, sino que nos vamos a encontrar con un conjunto de células foliculares que se han dividido progresivamente para dar origen a todo este cúmulo que vemos alrededor del ovocito.
y se le conocen como las células de la granulosa. Las células de la granulosa que están más próximas al ovocito sintetizan una capa fina, que vemos acá como una banda acidófila, conformada principalmente por glicoproteínas, y se le conoce como la zona pelúcida. Esa zona pelúcida va a ser muy importante para el desarrollo del ovocito y para otros elementos que veremos más adelante. Entonces, para poder reconocer histológicamente dentro de la corteza ovárica a un folículo ovárico secundario, veremos a un ovocito de mayor tamaño rodeado por numerosas células de la granulosa. Y aquí también incluso se forma en la periferia una pequeña organización del estroma ovárico y de la lámina basal que posee esta última capa de células. Esto igual permite mantener separación de este folículo y proteger al ovocito del entorno, del microentorno que se encuentra rodeándole. Un folículo ovárico terciario es una etapa de mayor desarrollo evolutivo y en este el ovocito ya se encuentra rodeado dentro de una cavidad que se le conoce como antro. Y ese antro, a su vez, está ocupado, no se encuentra vacío, por un líquido llamado líquido folicular. En este caso, el líquido folicular viene producido por las mismas células de la granulosa que ya mencionamos anteriormente y desplazan al ovocito a la periferia. Puede estar ubicado acá, como puede estar ubicado en otro punto también del mismo folículo ovárico. Pero para que ese ovocito no quede flotante y se fragmente o sufra un daño, sucede un proceso de diferenciación de las células de la granulosa para, en primer lugar, un conjunto de estas apilarse y rodearlas en la base para sujetarla. Y ese conjunto celular se le conoce como el cúmulo ovígero o cúmulo oóforo. A su vez también hay un conjunto de células foliculares o células de la granulosa que van a rodear inmediatamente al ovocito para nutrirlo, para protegerlo y van a formar una estructura que se le conoce como la corona radiada. En este proceso de desarrollo del folículo terciario, también el estroma ovárico se organiza para formar unas estructuras conocidas como tecas. Las tecas son unas membranas que permiten darle consistencia y forma a este folículo ovárico terciario. Están involucradas también en otros procesos moleculares y se le conocen dos capas, una teca interna y una teca externa. En aquellos casos donde si la influencia hormonal no afecta a un folículo ovárico en específico, vamos a encontrar también en la corteza ovárica algunos folículos ováricos que no continuaron su desarrollo e incluso pudieron haberse detenido en una etapa de primordial, primario o secundario, y esos los conoceremos como folículos atrésicos. Se le reconoce porque solo veremos unas capas delgadas de células foliculares rodeando a un ovocito que ya está en apoptosis o que prácticamente está muerto. Y hay un engrosamiento de la membrana basal, pero es más reconocible porque el estroma ovárico realiza también un rodeo sobre este folículo y veremos el estroma ovárico ya dando una forma circunferencial alrededor de este. Cuando se da por influencia hormonal la liberación de un ovocito desde un folículo ovárico terciario, también se forma una estructura muy importante o una glándula conocida como el cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo es una glándula transitoria y las células de la misma granulosa que estaban componiendo a este folículo ovárico terciario cambian su estructura, su morfología, se hacen poliédricas en su mayoría y se agrupan
formando este cuerpo lúteo. Y aquí a estas células se le conocen como células luteales o células luteínicas. Las hay grandes y pequeñas y todas, su propósito es sintetizar una hormona, la hormona luteinizante. Durante todo este proceso que se está viendo de desarrollo foliculares ocurre también las fases de descrecimiento y de mitosis y meiosis para la maduración de ese ovocito, el cual siempre veíamos como ovocito primario, pero en un proceso ya más meiótico va a ocurrir el proceso como tal de formación de cuerpos polares y se va a simplificar la carga genética que posee esta célula y pasa a ser una célula diploide o con carga genética completa a ser una célula de tipo haploide. Y así el ovocito posee la mitad de la carga genética esperando el proceso de fecundación en donde el gameto masculino va a aportar la otra parte. Y aquí en esta parte de la clase les estaba mostrando un video donde estábamos repasando el proceso de la formación del ovocito. Este video lo vamos a tener aparte, de modo tal de que ustedes lo puedan tener en el material complementario de apuntes para que lo repasen. La ovogénesis es el proceso de formación de óvulos y sucede en los ovarios. Durante el desarrollo embrionario de las niñas, unas células diploides llamadas ovogonias sufren mitosis, generando ovocitos primarios, también diploides. Cada ovocito primario comienza el proceso de meiosis 1, pero se detiene al llegar a la profase 1. Una mujer cuando nace tiene miles de ovocitos primarios en profase 1. El proceso de ovogénesis se reanuda en la etapa de la pubertad. En ese momento, cada ovocito primario completa la meiosis 1, dando lugar a dos células hijas haploides. En la citocinesis, la distribución del citoplasma no se da de igual manera para las dos células hijas. Una recibe más citoplasma, el ovocito secundario, y será funcional, mientras que la otra, el primer cuerpo polar, será más chica y terminará degenerándose. Tanto el primer cuerpo polar como el ovocito secundario comienzan la meiosis 2. El primer cuerpo polar generará dos células haploides igual de pequeñas, los segundos cuerpos polares, que también terminarán degenerándose. El ovocito secundario, por el contrario, llevará a cabo la meiosis 2 hasta la metafase 2. En cada ciclo menstrual, un ovocito secundario es expulsado del ovario y atraviesa las trompas de falopio hasta llegar al útero. En este viaje, si es fecundado por algún espermatozoide, completará la meiosis 2, madurando y pasando a llamarse óvulo, y originará un tercer cuerpo polar, el cual también terminará degenerándose. A partir de la fecundación, se formará el cigoto y comenzará el desarrollo del embrión. Si el ovocito secundario no es fecundado por ningún espermatozoide, será eliminado durante la menstruación. Muy bien, luego de ese pequeño resumen del proceso de formación del ovocito, aquí en esta imagen lo que quería era hacerles recordar cómo está relacionado el proceso de desarrollo folicular y de maduración del ovocito con el sistema endocrino, ya que esto se da de manera organizada y permite que las hembras domésticas puedan de determinadas etapas del año o de la vida y de manera estratégica poder encontrarse con un macho en ciertos momentos de ciclos para poder reproducirse y así asegurar una preñez y por lo tanto una supervivencia de especie. Los ciclos estrales se dividen principalmente en una fase folicular y una fase lútea, pero por supuesto esto tiene un desglose más amplio de acuerdo a la especie animal. Y en ellas, el folículo ovárico y el ovocito
que pase de primario a secundario va a estar influenciado por ambientes hormonales, en donde de acuerdo a la oleada de las hormonas, estrógenos, ILH, FSH, va a ocurrir las etapas variables, ya que en general tenemos etapas de proestro, estro, que es lo que se conoce como el celo franco, o en donde la hembra se encuentra hormonalmente y desde el punto de vista reproductivo apta para la monta y una fertilización. Y luego, de acuerdo a la especie doméstica, se encuentran otros procesos conocidos como metaestro, diestro, anestro, en donde no está ocurriendo liberaciones de ovocitos, hay un reajuste hormonal, hay también cambios a nivel ovárico y la hembra, si está preñada, aquí ocurrirá la preparación para la preñez, pero si no lo está, entonces ocurre un proceso de involución de cuerpo lúteo y reorganización tanto ovárica como hormonal para una siguiente oleada y por supuesto liberación de un próximo ovocito. Los procesos del ciclo estral son muy variables de acuerdo a la especie doméstica y acá este cuadro es solo para comparar y para que ustedes conozcan cómo se dan la etapa del ciclo estral, hablando de primero la edad a la pubertad, que es muy variable entre las hembras domésticas y también exóticas como conejos. El tipo de ciclo, ya que yo les mencionaba que algunas pueden ciclar todo el año, pero algunas son dependientes de las estaciones y eso lo entenderán con más detalle en sus apuntes de fisiología. La duración del ciclo también es variable de acuerdo a la especie y también los procesos de duración de celo o la etapa del estro o celo franco involucrado allí. El proceso de gestación también es muy variable de acuerdo a la especie y al número de crías que ésta va a poseer. Antes de continuar, quiero repasar por acá con ustedes cómo es la estructura de un órgano tubular para su comprensión de aquí en adelante. Recuerden que, como les dije en clases pasadas, vamos a hablar muchas veces de cómo se integran los tejidos básicos que ya conocimos en clases anteriores para formar, en este caso, órganos tubulares. Entonces vamos a conocer estructuras y también términos nuevos. Todo órgano tubular, llámese el que se llame, posee las siguientes capas o túnicas. En primer lugar, desde la más interna, tenemos la mucosa, que es la superficie interna de todo órgano tubular, y este está representado en esta imagen, y aquí en blanco podemos ver la luz o el lumen de dicho órgano tubular. La mucosa, a su vez, contiene de manera constante un epitelio. Este epitelio es variable de acuerdo al tipo de órgano tubular, y por debajo del epitelio, con su lámina o membrana basal, existe una lámina propia conformada por tejido conectivo general. Puede o no haber una pequeña capa de tejido muscular liso que se denomina muscular de la mucosa, o como está escrito aquí en latín, muscularis mucosa. Repito, este elemento no es constante en todos los órganos tubulares. Puede existir, puede que no. La siguiente túnica o capa se le conoce como submucosa y esta está conformada también por tejido conectivo general. Cuando no existe la muscular de la mucosa, se habla directamente de una lámina propia submucosa, ya que están conformadas por el mismo tipo de tejido conectivo general laxo. Seguidamente, por debajo de la submucosa y ya hacia la superficie más externa o periferia, nos encontraremos con una capa muscular. La muscular está compuesta por tejido ya sea muscular liso o también tejido muscular estriado esquelético. Va a depender del tipo de órgano. Pero generalmente vamos a encontrar en muchos órganos tubulares músculo liso. Esa capa muscular a su vez tiene una capa circular y una longitudinal. Y más externamente, ya por encima de esa capa muscular, nos encontraremos con una serosa, que es una capa compuesta por tejido conectivo general laxo y que está
por encima rodeándole un epitelio plano simple o mesotelio. En otros casos, en vez de una serosa, podemos encontrarnos con una túnica adventicia. Y la adventicia no es más que una capa de tejido conectivo general laxo sin epitelio de revestimiento plano simple que le rodee. Entonces, una vez dicho esto, vamos a conocer entonces los demás elementos presentes en el aparato reproductor de la hembra, empezando por oviducto. La túnica mucosa del oviducto está tapizada o revestida por un epitelio cilíndrico simple ciliado, con características que ustedes ya conocen, y por ello ya saben por qué le llamamos epitelio cilíndrico simple ciliado. Por debajo del epitelio cilíndrico simple ciliado nos encontraremos con una lámina propia submucosa de tejido conectivo general laxo y rica en vasos sanguíneos. La túnica muscular del oviducto está compuesta por tejido muscular liso y por encontrarse los oviductos dentro de la cavidad pélvica y en algunas especies se puede proyectar a cavidad abdominal, nos vamos a encontrar con una túnica serosa, que está compuesta, como les dije anteriormente, por tejido conectivo general laxo y un epitelio plano simple que específicamente dentro de la cavidad corporal se le conoce como mesotelio. El oviducto, para su recuerdo anatómico, posee las siguientes partes: un infundíbulo, ampolla e istmo. El infundíbulo ayuda a captar a ese ovocito que es expulsado a nivel de ovarios y es traspasada hacia la ampolla. Para ello, el infundíbulo presenta desde el punto de vista microscópico esta apariencia. El infundíbulo a nivel de la túnica mucosa presenta abundantes, numerosos pliegues de mucosa y es lo que ustedes están observando en esta imagen, en este corte histológico. Esos numerosos pliegues permiten aumentar la superficie y captar fácilmente el ovocito para que éste no se extravíe en su caminar del ovario hacia el resto del tracto reproductor. Y allí podemos observar también cómo predomina mucho más esos pliegues mucosos con su lámina propia submucosa. Y fíjense aquí alrededor, lo que les estoy señalando con el láser corresponde a nada más y nada menos que la túnica muscular de ese oviducto. En cambio, a nivel de istmo, veamos cómo se invierten los papeles y en este caso la túnica mucosa presenta escasos pliegues y una túnica muscular muy gruesa. Esto sucede porque ya el istmo como porción final del oviducto se va a fusionar con el primer componente del útero, que son los cuernos uterinos. Por eso vemos una capa muscular bastante gruesa y por supuesto rodeándoles una túnica serosa. Aquí podemos ver también en otra imagen varias secciones transversales de oviducto y podemos repasar cómo se ve a nivel de infundíbulo, cómo se ve a nivel de ampolla y cómo se ve ya a nivel de istmo de unión uterotubárica. Ven cómo va cambiando el espesor de la túnica muscular y por supuesto también se ven desde el inicio al final menos pliegues de mucosa, porque se supone que ya en ese punto ha sido captado el ovocito y por supuesto va siendo trasladado con un microambiente hormonal y con la ayuda de también otros mecanismos moleculares para que el oviducto se contraiga y vaya desplazando la célula y le permita el desplazamiento también a nivel de superficie. El útero, desde el punto de vista anatómico, se conoce con sus componentes como cuernos, cuerpo y cuello. Y desde el punto de vista histológico, lo vamos a reconocer de esta manera, con tres principales capas, mencionándoles de adentro hacia afuera o desde lo interno hacia lo externo. Tenemos en primer lugar que a la mucosa y a la submucosa del útero se le conoce en conjunto como el endometrio. La túnica muscular es conocida como el miometrio y la serosa, que es la capa más externa que recubre al útero, se le conoce como perimetrio. Entonces, de esa manera también las vamos a observar en textos, en artículos o en información complementaria que ustedes puedan conseguir o complementar también con esta clase.
Mencionando entonces en el mismo orden de dentro hacia afuera, nos vamos a encontrar que el endometrio está conformado principalmente a nivel de la mucosa por un epitelio pseudoestratificado en el caso de los rumiantes, cilíndrico simple en caninos, pero de acuerdo también a la etapa del ciclo estral que presente el animal, vamos a ver también un epitelio cúbico simple. ¿Por qué sucede esto? Bueno, a nivel reproductivo, la mucosa puede variar y cambiar de acuerdo a la fase del ciclo estral en las hembras. Entonces, por eso es que se habla de que existe una variación. A nivel de la lámina propia submucosa, nos vamos a encontrar con tejido conectivo general laxo y numerosas glándulas que son tubulares simples, es decir, recordando un poco lo que ya hemos mencionado en clases anteriores, vamos a ver glándulas que poseen un solo conducto excretorio de números de morfología tubular, y por eso se le conocen así como glándulas tubulares simples o específicamente glándulas endometriales. Estas van a secretar un material mucoso que permite lubricar la superficie y preparar también desde el punto de vista funcional el microambiente para una preñez. La túnica muscular o miometrio del útero está compuesta por tejido muscular liso y ese tejido muscular liso se conforma en tres capas muy bien desarrolladas. Viendo la imagen, específicamente para señalarles el miometrio, le señalo con el láser desde aquí hacia acá, como lo muestra el esquema. Y cuando hablamos de esas capas bien desarrolladas, nos estamos refiriendo a que vamos a ver el músculo liso conformando una capa circular, una capa longitudinal y incluso una capa oblicua. ¿Cómo vamos a reconocer eso? Bueno, técnicamente vamos a ver al músculo liso dispuesto de esa manera. Cuando veamos las células musculares cortadas en sentido transversal, estamos viendo entonces una capa longitudinal de musculatura. Y cuando vemos a las fibras musculares lisas de manera clásica a lo largo, entonces significa que estamos viendo una capa longitudinal. Y por supuesto, si hablamos de capa oblicua, entonces encontraremos a las células en esa misma disposición, a esas fibras musculares lisas, entonces en forma oblicua. Hay una estructura muy importante desarrollada a nivel de las hembras bovinas y se le conoce como carúnculas uterinas. Vamos a dejar como pregunta de examen, esto es solo una orientación. ¿Qué función tienen las carúnculas? Ya les mencioné la especie, sin embargo quiero que las busquen ustedes con bastante detalle porque sí va a ser preguntada. La vagina es un órgano muscular y también componente del aparato reproductor de la hembra. Está relacionado solo en cierto punto con el sistema urinario, ya que en un punto específico de la vagina desemboca la uretra. La vagina, como órgano tubular, se caracteriza por no poseer glándulas como las que posee el útero y, por supuesto, su función, además de mantener el útero aislado del ambiente más externo y también permite interconectar allí en el proceso de la cópula y también ayuda para el proceso de la fecundación. La vagina posee una túnica mucosa o capa mucosa con una lámina propia submucosa, una muscular y una adventicia, ya que solo la porción muy inicial de la vagina está asociada al cérvix y tiene pequeños esbozos de serosa, pero el resto de la vagina solo posee una túnica adventicia. La mucosa vaginal está revestida por un epitelio plano estratificado. A lo largo del trayecto posee el mismo epitelio de revestimiento, el cual solo posee un leve grado de queratinización. Y ese espesor del epitelio plano estratificado va a variar de acuerdo a la especie y por supuesto a la fase del ciclo estral. La lámina propia submucosa está compuesta por un tejido conectivo general laxo con solamente escasas células productoras de pequeña mucina que es vertida hacia la superficie y pueden lubricar un poco la mucosa vaginal, pero eso es poco importante.
La túnica muscular está compuesta por tejido muscular liso. Puede estar asociado a este solo el tejido muscular estriado esquelético del resto de los elementos que le rodeen, pero no forman parte de este órgano como tal. Y por supuesto, esta túnica muscular está rodeada por una adventicia. Aquí podemos observar, este es un corte histológico de vagina y vean aquí donde estamos señalando con el láser el epitelio plano estratificado. Esta es la lámina propia submucosa bastante amplia y vean cómo está compuesta principalmente es solo por tejido conectivo general laxo y numerosos vasos sanguíneos que vemos acá de distintos tamaños. En algunas áreas se pueden ver incluso la apariencia de algunos vasos sanguíneos, como este que está acá o este que está acá, dan un aspecto como cavernoso. En el caso de la vagina a nivel del vestíbulo, el epitelio es más pronunciado, el epitelio plano estratificado, y aquí el grado de queratinización o no va a depender del ciclo estral de la hembra también. Y a ese nivel de la lámina propia submucosa sí vamos a ver numerosas glándulas de tipo vestibular. La composición de esas glándulas vestibulares se las voy a dejar de tarea en este video para que ustedes, si están viendo el video hasta aquí, puedan ubicarme de qué estamos hablando acá desde el punto de vista histológico. Es decir, ya mencionamos que a nivel de vestíbulo vaginal hay tejido conectivo general laxo conformando la lámina propia submucosa y existen glándulas vestibulares. Quiero que ustedes, si están viendo este video, busquen cuál es la constitución histológica de esas glándulas vestibulares. Serán glándulas tubulares simples, tubulocinares simples, alveolares, etc. Necesito que ustedes me lo digan. La túnica muscular está compuesta por músculo liso y aquí a este nivel sí vamos a encontrar músculo estriado esquelético asociado, pero no conformando completamente la vagina. Y por encima de la muscular nos encontraremos con una túnica adventicia. Aquí podemos observar muy bien, vean cómo se encuentra más engrosado ese epitelio de revestimiento plano estratificado y muchas veces este grado de queratinización o no, que siempre decimos dependiendo de la especie y ciclo estral, nos sirve de orientación ya que se toman siempre muestras por hisopado vaginal, sobre todo en pequeñas especies, y estas células que se encuentran aquí superficiales son estudiadas y de acuerdo a su morfología y características, citoplasma, núcleo, uno puede determinar en qué fase del ciclo estral se encuentra la hembra en estudio. Por debajo de la mucosa podemos observar esa lámina propia submucosa rica en vasos sanguíneos. Aquí no estamos viendo directamente las glándulas. Y vean, por acá por debajo se encuentra la túnica muscular y por supuesto de ahí inmediatamente encontraríamos la adventicia. A nivel de vestíbulo vaginal, el, el epitelio es plano estratificado, pero no posee un espesor tan intenso como lo podemos ver en otros segmentos. Y el grado de queratinización, por supuesto, va a depender de la especie y de la etapa en que se encuentre dentro del ciclo estral. La glándula mamaria es uno de los anexos del aparato reproductor de la hembra. Esta glándula está formada junto con la piel, pero está muy relacionada con el aparato reproductor de la hembra y esto es gracias al sistema endocrino, debido a que cuando hay preñez y por supuesto cuando hay parto, la influencia hormonal actúa sobre las células que componen a la glándula mamaria para que éstas produzcan la leche o incluso el calostro, que es el primer alimento de toda cría. La glándula mamaria, como anexo de la piel, está compuesta por una glándula, como una glándula alveolar compuesta. Esa es la clasificación morfológica histológica de la glándula mamaria. Es una glándula alveolar compuesta. Si algunos pueden recordar, en las prácticas de tejido epitelial, nosotros vimos unas placas con cortes histológicos de glándula mamaria y les decía, presten atención para que vean la morfología de las células.
En una glándula mamaria que se encuentra en reposo o en escasa actividad, los alvéolos mamarios están compuestos por numerosas células cúbicas. Morfología cúbica, repito. Y el producto de secreción es escaso o en baja actividad debido a que allí no hay influencia hormonal ni, por supuesto, hay actividad de otras células presentes allí que son células mioepiteliales. Las células mioepiteliales le permiten la contracción a esos alvéolos mamarios para que se pueda expulsar el producto de secreción. Además de estar presente esos alvéolos mamarios, también vamos a encontrar tejido conectivo general laxo, rico en vasos sanguíneos, de tipo capilar, de tipo vénulas o venas de pequeño calibre, etcétera, que van a permitir aportar la sangre necesaria para el ultrafiltrado de esta, y junto con otros elementos y componentes celulares se forma la leche. También en cortes histológicos de glándula mamaria es posible encontrar infiltrado tejido adiposo. Además de, dependiendo también del segmento de la glándula mamaria, y sobre todo si habláramos de una glándula mamaria como las de la vaca, también podemos encontrar tejido conectivo general denso, y esto es por la formación de los tremendos tabiques de tejido conectivo que, en el caso de la vaca, la separan formando los 4 cuartos. Aquí podemos observar otro corte histológico de glándula mamaria, donde podemos ver, además de los alvéolos mamarios, células mioepiteliales. Estas son llamadas así porque tienen características de entre músculo liso clásico, es decir, una ultraestructura similar a esta, pero también tienen otros elementos epiteliales. Por eso es que su asociación a esta les permite llamárseles así. Las células mioepiteliales rodean a los alvéolos mamarios y con su contracción les permiten a esos alvéolos expulsar la secreción que se produce. Y se sabe incluso que bajo la acción de la oxitocina en una hembra de parto y que ya ha tenido su cría, esas células mioepiteliales se contraen apretando el alvéolo y reducen la luz del mismo para que la leche almacenada que se esté produciendo por influencia de otra hormona conocida como la prolactina, esa leche salga hacia los conductillos o al sistema de conductos excretores de la glándula mamaria. Generalmente vamos a encontrar el 80% de la leche almacenada en los alvéolos mamarios y en algunos conductos alveolares. Los conductos alveolares son conductos no productores de leche y simplemente transportan el material, y esos conductos están conformados por un epitelio que va de cúbico estratificado a cilíndrico estratificado o incluso plano estratificado cuando hablamos ya de los segmentos finales, cuando estamos a nivel de pezón. Y aquí un pequeño video complementario y recreativo para ustedes cuando estamos hablando de esta glándula mamaria, para también darles información acerca de esta glándula anexa y muy importante dentro del sistema reproductor de la hembra. ¿Cómo se produce la bajada de la leche? La mayoría de la leche se acumula dentro de alvéolos entre los ordeños. El reflejo de liberación de leche comienza con el estímulo de los nervios cuyos impulsos son interpretados por el cerebro hipotálamo para indicar a la vaca que el ordeño es inminente. Un estímulo o combinación de los siguientes estímulos externos puede iniciar el reflejo de liberación de leche: el contacto físico de la succión del ternero o el de un operador limpiando los pezones, que son sensibles al contacto y a la temperatura. La visión del ternero, especialmente en Bos indicus, vacas tipo cebú, el sonido de las máquinas de ordeño. Luego de estos estímulos, el cerebro manda una señal a la glándula pituitaria posterior, que libera la hormona oxitocina al corriente circulatorio. La sangre transporta la oxitocina hacia la ubre, donde estimula la contracción de pequeños músculos, las células mioepiteliales, que rodean los alvéolos llenos de leche.
Las células epiteliales están organizadas de tal manera que conforman la parte interna del alvéolo y son las que sintetizan y secretan la leche. Las contracciones se presentan cada 20 o 60 segundos luego del estímulo. La acción de compresión incrementa la presión intramamaria y forzar a la leche a través de los conductos hacia la glándula y a las cisternas de la teta. ¿Dónde está la leche antes del ordeño? El 80% en los alvéolos y ductos y el 20% en la cisterna. La acción de la oxitocina dura solamente 6 a 8 minutos, debido a que su concentración en la sangre decrece rápidamente. Por lo tanto, es crítico adosar las pezoneras o comenzar el ordeño manual, alrededor de 1 minuto luego de haber iniciado la preparación de la ubre. Una colocación retrasada reduce la cantidad de leche colectada, a pesar de que puede haber una segunda descarga de oxitocina. Es generalmente menos efectiva que la primera. Para producir 1 litro de leche, tiene que pasar por la ubre de la vaca 400 litros. Bien, el video se interrumpe un poco acá, pero lo que querían decir allí es que para producir 1 litro de leche deben pasar por la glándula mamaria alrededor de 400 litros de sangre. Eso significa que la vaca posee una cantidad determinada de litros de sangre, pero un solo componente de ella, es decir, si habláramos de un solo litro, ese litro de leche, de sangre, perdón, tiene que pasar 400 veces por la glándula mamaria. Eso implica una gran actividad del corazón de la vaca y por ello es que ustedes pueden observar que una hembra lactante es muy cuidada y le tienen que dar agua en gran cantidad para que pueda tomar a libertad y por supuesto una ración adecuada de alimentos para que los nutrientes que ella asimila también sirvan para su organismo, pero también para la producción de leche. Este video lo traje como complemento, también como elemento para cultura general de ustedes. Y esta es la bibliografía recomendada para el estudio de este tema, así como el próximo en el cual conversaremos acerca del aparato reproductor masculino, para luego hablar sobre el proceso de fecundación y placentación y formación del embrión. Hasta aquí vamos a dejar esta clase, espero que les sea de su interés. Y luego de que vean este video, si tienen dudas, inquietudes, pueden consultarme a través del correo electrónico. Muchas gracias por su atención y por haber llegado hasta aquí, hasta el final del video, y espero que estén muy bien.